Amigos y seguidores, aquí estamos, aquí nos encontramos una vez más de vuelta al ruedo de los videos después de una pausa debido a que tuve que emprender un viaje. Pero bueno, ya la vuelta a los videos la hizo Aura ayer con un video que iba a ser realmente un video de prueba. Simplemente iba a ser un video de prueba sobre cómo hacer un video short y que yo intenté publicar como si fuese un video short, sin haber entendido todavía cómo es que se hace para que un video aparezca como un video short. Pero ¿cuál fue la razón por la cual publiqué ese video? A pesar de que el video obviamente tiene carencias desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Por qué decidí publicarlo? Por la calidad de su contenido. Son 3 minutos de altísima calidad de contenido en donde Aura logró una síntesis realmente excelente sobre la situación actual, y lo que más me alegra es que mucha gente compartió eso. A mucha gente también le pareció que fue una excelente intervención por parte de Aura. Por lo tanto, Aura fue la que sorpresivamente reinaugura los videos. Y seguiremos intentando hasta que consigamos hacer los shorts, ¿no? Que es un formato que todavía no sabemos si lo vamos a usar mucho o poco, ¿no? Yo creo que tiene su utilidad, ¿no? Hay gente que, como siempre, hay gente que no le gustan los shorts, hay gente que no le gustan los videos largos, y cuando son largos son demasiado largos, y cuando son shorts son demasiado shorts. En fin, es difícil contentar a las personas, ¿no? Yo trato de mantener la longitud de mis videos dentro de unos límites razonables. No tanto porque por la gente, más bien a la gente yo creo que a la gente le gustaría que yo me guindase durante 2 horas en una perorata sin fin. Hay muchos, de verdad, que les gustaría eso. Sí. Pero no lo puedo hacer, no porque no lo pueda hacer, sino porque después todo el trabajo de postproducción y edición de ese video, ¿verdad? Procesar ese video, ponerle todo lo que son los gráficos, los subtítulos, las fotos, secuencias de video, todo lo que lo que se llama postproducción. Vaya, es un buen tiempo, ¿no? Más el tiempo que me lleva, por ejemplo, limpiar el audio, porque el audio siempre queda con algún problema, con alguna parte que debe ser editada, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajote. Entonces, por eso es que trato de limitar siempre mis videos a no más de, si es posible, ojalá, no más de 40 minutos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un video que no sé si será muy short o muy largo, no tengo idea. Nuestros videos tienen duraciones impredecibles, pero se trata sobre todo de un video que yo tengo de hace tiempo quiero tratar, que es lo siguiente. Y me van a disculpar si la introducción es un poco, se prolonga un poco, pero después, tranquilos, que ahora va a tener la oportunidad de hablar y de expresarse en forma completa. Pero déjenme introducir al video, que es lo siguiente. Después de haber estudiado la historia, uno se da cuenta de que es aquello que llaman la democracia, especialmente el experimento de la democracia liberal en Occidente, siempre fue una farsa. Siempre fue una farsa. Eso ya lo sabemos. Eso ya no engaña a nadie. Quienes nos siguen saben perfectamente por qué eso que nosotros creíamos que era democracia realmente nunca lo fue. Siempre fue un engaño. Y que siempre las oposiciones siempre fueron puntualmente falsas oposiciones. En otras palabras, la clase política siempre fue una clase política única, toda financiada por forma privada, ¿verdad? Por los verdaderos dueños del poder, que utilizaban las ideologías como le daba la gana y como instrumento, simplemente como un instrumento, de la misma forma como utilizaban como instrumentos la educación, la religión y todo.
todo al final, la comunicación, los medios, todo era instrumento. Por lo tanto, el poder oculto, ¿verdad? ¿Qué hacía? Financiaba a todos los partidos y financiaba a tanto partidos de izquierda como derecha. Y si ganaba la derecha o la izquierda, les importaba un comino. Eso no cambiaba nada, absolutamente. Es lo que después se llamó el Deep State. Pero aquí es otra razón, esta es otra cosa. Sin embargo, en el pasado, y eso estudiando la historia también uno se da cuenta de eso, en el pasado lo que llamamos libertad de expresión, eh, oye, realmente sí la había. Déjenme decirles que sí la había. No la había, nunca la ha habido en forma completa, ¿verdad? Siempre ha habido cosas que demasiado fuertes que no se podían decir, ¿verdad? Porque implicaban un atentado contra la seguridad del Estado, ¿verdad? Ese viejo concepto de la seguridad del Estado, pero en general la gente se podía expresar con libertad y los mismos medios recogían toda esta variedad de expresiones. Y basta ver lo que eran los medios, por ejemplo, en un país como Italia, en donde estaba el periódico, el Partido Comunista tenía dos periódicos nacionales y varios periódicos regionales. La derecha demócrata cristiana, que en realidad era liberal, realmente en el fondo, eh, aunque nació supuestamente de los supuestos teóricos de la doctrina social de la iglesia, pero eso duró muy poco. Los americanos la transformaron inmediatamente en un partido socialdemócrata de centro democrático puro. Eso era la democracia cristiana. También tenía sus partidos, digo, sus periódicos, y el Partido Socialista tenía su periódico, y el Partido Republicano tenía su periódico, y también había mm, algunos periódicos independientes, sobre todo a nivel regional. Entonces, ¿qué pasa? Sí existía cierto margen amplio, un campo más o menos amplio para que la gente pudiese expresarse. Basta ver la intensidad y la fuerza de las protestas de aquellos años y de aquella época para uno darse cuenta de que caramba, o sea, la libertad de expresión tenía mucha más tenía muchas más posibilidades de expresarse. Basta ver las protestas sindicales, las protestas laborales, las protestas gremiales, las protestas de la gente. O sea, ¿qué pasa? Todo eso ahora ya no existe. Ya no existe, señores. Hoy en día tenemos que vivir cuidando, cuidando cada una de nuestras palabras, cuidando la escogencia de las palabras, lo que vayamos a decir, dónde lo vayamos a decir y contra quién lo vamos a decir, ¿entiendes? Porque hoy en día vivimos en un mundo en donde resulta ser que hay intocables, cosas que simplemente tú no puedes ni siquiera rozar con el pétalo de una rosa, como se decía en otra época, ¿no? O sea, cosas que basta que de verdad tú las critiques, porque no se trata tampoco de atacarlas directamente, sino de criticarlas, de objetarlas, de hacerles entender a la gente cuál es el problema que existen con ciertas posiciones políticas, pero de nada sirve, porque no importa cuán razonable o razonable sea tu crítica, esta para el sistema es un ataque. Y es un ataque además de orden, ¿cómo vamos a decirlo? Fascistoide. O sea, que comienzan o sea, a tildar de fascistas, lo cual es muy cómico porque te comienzan a tildar de fascistas precisamente los que se comportan como fascistas. Que eso es lo increíble. Entonces, ¿qué pasa? En el giro de muy pocos años, hemos perdido la libertad de expresión, pero a mí lo que más me asusta de todo esto no es tanto eso, sino el hecho de que la gente no ha reaccionado ante esto. O sea, la gente
se ha dejado imponer este régimen de fuertísima limitación a la libertad de expresión, se lo ha dejado imponer sin que ocurran mayores reclamos. La gente simplemente se adaptó, calla, calla la boca porque no le conviene, porque tiene un empleo, porque tiene un trabajo, porque tiene una entrada, porque tiene una posición, tiene algo que defender material, en el orden material, y como una reputación, quiere mantener su cargo en la universidad, si es un científico, quiere mantener su cargo en algún instituto de investigación o en alguna universidad, en fin, todos con como dirían, una expresión muy venezolana, su bozal de arepa. O sea, todos se encuentran condicionados a que sus carreras, no importa cuál sea la carrera, no importa si la carrera es de periodista o de científico o la que sea, o la de profesor o la de investigador o la de médico, no importa cuál sea la carrera, tu carrera corre riesgo cuando tú te expresas libremente. Y hemos llegado a esta situación y todo el mundo, el ganado, se logró el triunfo de la zootécnica en la creación del ganado. ¿Cómo se llama? Las profecías de Pierpaolo Pasolini se cumplieron todas plenamente. Y ahora sí, le dejo la palabra a Aura. Ok, bueno, un saludo a todos nuestros seguidores. La primera pregunta sería, o sea, cuando la gente te va a decir, pero estás hablando, Federico, hay libertad de expresión. Estamos en un mundo donde, además con los fenómenos de las redes sociales, donde hay una grandísima libertad de expresión. El primer punto aquí es, el ataque, eso, o sea, ellos lograron la homologación. Ya Pasolini lo denunciaba en los años 70, que ya para aquella época estaba incluso la prensa tomada ya, ¿ok? Creando la Matrix. Y él lo denunciaba como la industria transnacional de la cultura, ¿no? Y Sí, aquellas porque voces, ya existían las agencias de prensa internacionales que imponían la exacto. agenda informativa, ¿eh? Entonces, y eso lo veías no solo, en la denuncia de él no solo, de todo lo que tú acabas de decir, abarcaba a no solo a los periodistas o a la prensa, sino también a las academias, a los intelectuales, ¿no? Entonces era todo, ya estaba totalmente hermético y las voces disidentes, o sea, el ser disidente es decir la verdad en un mundo construido sobre la mentira, ¿ok? Simplemente las erradicaron. Las erradicaron, fueron brutalmente atacadas al mejor estilo del fascismo original, ¿no? De la era Mussolini, en donde justamente eh, aquí vemos qué voces disidentes podemos nombrar de ese periodo para que la gente más o menos tenga una idea. Bueno, el primero es el propio Pasolini, cómo terminó. Pero Segundo, fíjate algo, un pequeño paréntesis antes de que siga y con las voces disidentes. Pasolini publicaba sus artículos de prensa en un periódico que sigue existiendo, que es el ujú, periódico más importante de Italia y el más tradicional de todos los periódicos, que es el Corriere della Sera. O sea, sí, Pasolini podía publicar sus artículos en un periódico notoriamente conservador, ¿verdad? El periódico más importante de Italia, un periódico que de izquierda no tenía nada, más bien un periódico de derecha, y sin embargo Pasolini tenía su espacio semanal en ese periódico. sí, entonces vamos a nombrar voces disidentes de esa época y bueno, la historia nos dice cómo terminaron. Una, Pasolini; dos, Aldo Moro; tres,
que aunque no terminó de esa forma, realmente a medida que lo vas descubriendo, entiendes, de verdad debemos estar muy agradecidas a él. Vemos a Pablo VI, Sí, oye, de verdad, o sea, Pablo VI no es que fue asesinado, impresionante, no es que fue asesinado, o sea, Pablo VI fue moralmente destruido y demolido destruido poco a poco, ¿no? O sea, Pablo VI lo fueron destruyendo día a día durante años, ¿verdad? toda su vida, O sea, toda su vida fue un objetivo. Es sí, impresionante, entiendes, yo. exacto, entiendes. Hasta que llegó un punto en donde realmente lograron por fin llegar al corazón de Pablo VI e hincar ¿cómo se llama? La pala, no, el pico, hincarlo en el centro de su corazón. Y cuándo fue eso? Cuando mataron a Moro. Ese fue el dolor final que Pablo VI Horrible, porque además cuando no pudo aguantar, ¿no? No, ese no no, lo no, pudo no, no, aguantar. no, 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 es que además nunca pudieron además doblegar a Pablo, Mm, nunca. Y cuando te hablo mm. nunca, hablo desde su juventud en la era fascista, ¿ok? De hecho, Sí, la relación de Montini con Aldo Moro viene de esos tiempos, claro que sí, claro que sí. era de los círculos de estudiantes que Un tenía. momento, y hablemos, aclaremos algo. Se trata de una relación de profunda amistad y aprecio. Oh, o sea, impresionante, Hermanos, impresionante. Eran hermanos. hermanos. Realmente yo estuve viendo esa serie y me ha impresionado. O sea, Pablo VI fue el enemigo número uno del sistema desde su juventud. Es impresionante cómo recibió palo, porque le daban palo a los círculos de estudiantes donde estaba formándose, era el germen de la democracia cristiana, ¿no? Entonces estaba el domo, todos jovencitos, ¿no? Y tú ves la rebeldía de que tú puedes estar aquí cuando le estás explicando algo a su grupo de estudiantes y viene la policía y dice, no puedo estar aquí, ¿por qué? Habían asesinado a alguien, ahí el fascismo había hecho el asesinato un político, Federico, se me fue el nombre Ah, ahorita, sí, bueno, Matteotti, ya como de Matteotti. Matteotti. Entonces está justo, Político socialista, ¿eh? Político socialista. Y sin entonces, embargo, Aldo Moro eh, atacó, fue uno de los que atacó con más fuerza. Y no solamente atacó con más fuerza, porque acuérdate que él tenía una organización y él armaba operaciones, ¿no? Y él mandó a atacar con la mayor fuerza posible al régimen de Mussolini por la muerte de Matteotti, con la cual obviamente al ser un socialista no podían de ninguna manera coincidir ideológicamente con Montini, que toda su vida fue un exponente casi puro de la doctrina social de la iglesia. no, mira, las cosas que yo he descubierto de él con su vida, todavía las estoy digiriendo. Es admirable, más en gran su pasado con el presente. Antes de morir, nunca pudieron doblegarlo. Y lo vemos en sus escritos. Y lo vemos, él siempre buscó confrontar el sistema de una forma tan brillante desde el amor. De hecho, su proyecto, descubro que era la construcción, fíjate la palabra, Federico, Ujú. civilización del amor. O sea, contra este sistema, él siempre promovió la civilización del amor. Palabras que seguramente se las escuchamos a Juan Pablo II, otra voz disidente, Y, que no la, lo mataron porque la Virgen de Fátima no quiso, ¿verdad? Otra voz disidente, y además otra cosa, Ratzinger, Pablo espérate, VI, perdón. y otra voz disidente, Ratzinger. Y para cerrar la idea con Pablo VI, todos ellos convergen, o sea, nosotros le debemos a Pablo VI justamente, ¿verdad? Tanto Juan Pablo II como a Ratzinger, todos de jóvenes ya confrontaban el sistema y denunciaban lo que estamos denunciando hoy. O sea, para nosotros es una sociedad donde ya el fascismo no es, ahora que está tan de moda nombrar el fascismo, el nazismo. El fascismo, la definición de Pasolini, para mí es la más acertada porque es la sociedad de consumo. O sea, no importa si eres de izquierda o no importa si eres de derecha, si eres liberal, todos son
están totalmente homologados a la sociedad de consumo. Entonces, él define al fascismo como la homologación a la sociedad de consumo americanamente pragmática. ¿Okay? Entonces, no importa si eres de izquierda, eres de derecha, y entonces, Pero, por eso es que cuando tú te sales del discurso y hay una aparente libertad, porque mira, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres liberal, tú eres anarquista, pero todo es parte de lo mismo. Fíjate que estas voces fueron tan disidentes que los ataques, vamos a decir, ya en tiempos más recientes, contra Ratzinger, por decir la verdad, la verdad, además documentada, porque o sea, es impresionante para nosotros los analfabetos, que somos todos, cada día descubro que somos muy analfabetos, versus sí, estas grandes mentes que Dios nos puso en el camino. sí, sí. Cuando tú vas entendiendo el discurso y entendiendo un poquito de la historia, claro, la gente común no la entendemos, pero les está lanzando pero unos misiles balísticos, tanto Paulo VI, como Ratzinger, o sea, impresionantes porque van directo, pero tú en el discurso tienes que conocer mucho, pero van directo al grano. Entonces, ¿por qué los atacaron? Ratzinger, los ataques contra Ratzinger. Estamos poniendo un ejemplo. Y en el caso de Aldo Moro, es impresionante, justo Federico, me estoy leyendo, comencé a leérmelo, después de comencé a ver la serie. El libro de Aldo Moro, Il fine del uomo, il fine e uomo. Qué Ah, cosa por tan favor, es. por favor, ¿Se ve? fíjalo en la pantalla. No, fíjalo. No, aléjalo un poquito. Súbelo, súbelo. Ahí, déjalo allí. Aldo Moro. El fin es el hombre. Ese es el título. No, El fin es es el que, hombre. este, mira, es impresionante el proyecto cuando estaban haciendo la Constitución, justamente hoy que este es el Día de la República, ¿no? Aldo Moro El fue, proyecto, fue constituyente. tú ves el debate y lo que él proponía y te quedas así. No, no, Es momento, una momento, momento. visión cristiana. Pero No, cuando tú no, ves no, los no, no. debates de la Constitución italiana y tú ves las intervenciones incluso de los comunistas, tú dices, Dios mío, Mm, qué diferencia con hoy en día. Porque hay algo ya, algo notable en Pablo VI que yo siempre quiero recalcar cuando hablo de él, y es que Pablo VI practicó algo que ya no existe y fue un excelso practicante de la dialéctica. En otras palabras, Pablo VI era alguien que mantenía un excelente canal de comunicación con el Partido Comunista. sí, 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 Pablo sí. VI, Pablo VI levantaba el teléfono o se reunía personalmente con el secretario general del Partido Comunista sin ningún problema. Y lo mismo lo hacía con el Partido Socialista, pero también lo mismo hacía con el Partido Liberal y lo mismo hacía obviamente con la democracia cristiana, pero no solo con Aldo Moro, sino con, porque la democracia cristiana tenía varias tendencias, ¿no? Tenía una tendencia más hacia la derecha y tenía tendencias más hacia la izquierda, ¿no? Las tendencias más hacia la izquierda eran las de Aldo Moro y Fanfani, por ejemplo, ¿no? Pero él lograba mantener un contacto y una discusión y un nivel de conversación eh, extraordinariamente fructífero, ¿no? Con todas las corrientes políticas, sin ningún problema, y todos lo admiraban, todos se querían de alguna manera, en el sentido de cariño, en cuanto a respeto. Esa era la dialéctica. Otra cosa que también hoy en día hemos No hay. Es perdido. que no hay pensamiento. ¿Cómo podemos hablar de libertad de expresión? Y esto lo dice Mussolini, Pasolini en los años 70. O sea, si hay una homologación del pensamiento, denuncia que lo que no logró el fascismo de Mussolini, Exacto, sí. este nuevo fascismo de la sociedad de consumo lo logró plenamente, Plenamente, éxito, plenamente. O sea, éxito fue un total. éxito rotundo. Por Mussolini eso no fue hay, por eso, un pobre estúpido al lado de lo que consiguieron no, después. sí, ¿No? porque en la época del fascismo la gente sabe,
No, no, ahorita Además, no, Mussolini tenía que imponer eso mediante represión, a la fuerza. ahorita Mientras que con no. el nuevo sistema, mira, ningún problema. Es una ¿No? sumisión voluntaria Bas- total. y bastó con un solo elemento realmente, ¿no? Que es el que denuncia Pasolini, ¿no? La transformación de los medios de comunicación de masa, pero sobre todo la aparición de la televisión. Sí, 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 sí. Ah, de hecho, tú aquí dices que no tienes, que no ves televisión. ¿Y cómo No, haces? inconcebible para un italiano que No, tú no, no no, ves no, ayer televisión. me pasó. ¿Y cómo haces? Y yo, leo, tengo libros, o sea, no, Tengo, no no, veo televisión, o sea, tengo internet además. O sea, pero no lo entiende, ¿no? Y el leer un libro no, 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 también. es increíble, es increíble. O sea, Y todavía este es otro, la gente me pregunta de vez en cuando allí, mira, pero ¿y dónde está tu antena de televisión? ¿Dónde la pusiste? Que no la veo. O sea, la gente buscando en nuestra casa dónde fue que pusimos la antena del televisor. Porque como no la ven, ¿no? Les causa curiosidad. ¿Y dónde la pusieron esto? ¿Entiendes? Entonces, más de una vez me han preguntado, y la antena del televisor, la antena es digital terrestre, ¿no? En el sistema en Italia. ¿Dónde pusiste la antena? Yo dije, ¿cuál antena? La televisión. Yo no veo televisión. Y cada uy, vez que ¿hace yo cuántos veo, años? O sea, ya son hace varios años. cinco, seis años más o menos que dejamos de Vamos, ver televisión. 5 años, espérate, ¿sí? ya te digo. Cuatro en Alemania, cinco, seis No, años. no, 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 vamos para más. Vamos para más. Porque no, vamos para más. Vamos ya para los 8 años sin ver televisión, en realidad. Imagínate. O sea, y El tiempo pasa sí, sí, exacto. Yo, es que, rápido. yo todavía creo que estamos en el 2020. Con eso te digo todo, Canela. Entonces, Por ¿qué eso. pasa? Estas voces no puede existir libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento. Por eso digo, nosotros, los que nos hicieron creer que nos habíamos nacido en un mundo libre, porque nos lo hacen creer desde que nacimos, y ya estaba totalmente, o sea, fue un sistema completamente totalitario, que se impone en Occidente con ciertos rasgos de democracia, pero tú ves la deriva, por eso la guerra contra la iglesia. ¿Qué pasa? Teníamos un muro de contención que se llamaba la Unión Soviética, y por eso, ¿sabes? Fue como un freno para muchas cosas, pero una vez que cae la cortina de hierro y el muro de Berlín, vía libre, solo quedaba la iglesia, solo quedaba la iglesia como verdadera oposición. Ojo, importante aclarar, un pequeño grupo dentro de la iglesia, porque la iglesia fue penetrada, de hecho ya con Pablo VI tú veías No, la cómo dentro de la misma iglesia era criticado por el ala de la derecha, esa iglesia, ese lado, de hecho querían que negociara con o sea, que apoyara al partido que apoyaba al fascismo, ya Pablo ¿sabes? VI estaba totalmente rodeado. Pablo VI Rodeado y vivió peleando con agendas que le imponían, vivió peleando con programas que le imponían, vivió mandando, me van a disculpar el término, pero vale, vivió mandando para el carajo gente que lo quería llevar no sé a dónde, a decir no sé qué cosas. eh, Se cansó de rechazar discursos que le imponían. Pablo VI vivió en una permanente estado de tensión y confrontación dentro del mismo impresionante. Toda Vaticano. su vida, no, no, toda su vida. Entonces, ¿qué ocurre? Uno cuando entiende a Pablo VI, ¿verdad? Como persona, toda su trayectoria, eh, te das cuenta de la importancia del Concilio Vaticano II. Entonces entiendes el ataque al Concilio Vaticano II, que ya en los años 50 hay un viejo escrito de Ratzinger que denuncia el partido de Cristo de la derecha y el partido de Cristo de la izquierda. Imagínate, los años 50. Esa penetración la vemos dentro del Concilio Vaticano II. Esa apertura de la iglesia hacia el mundo tenía una razón de ser, Y, y- pero hay dos concilios. Hay un cuerpo. esa desviación del concilio promovida, señores, métaselo bien en la cabeza, esa desviación del concilio promovida por los Estados Pero es que los Unidos. hechos están.
no hay duda, porque veamos los hechos. O sea, ¿quién tiene el control del Vaticano en la actualidad? en Estados O Unidos. sea, el poder financiero. Entonces, ¿qué pasa? Por eso Ratzinger siempre habla de dos concilios. Un concilio que es vamos a decir, el que realmente, o sea, el que es y el de los medios. El que nos dieron a conocer es el de los medios, no el de los documentos. El de los Por eso vemos a documentos, correcto. personajes como Leonardo, Hans Kuhn, que nada más y nada menos es el de la ética mundial, ética global. O sea, vemos las desviaciones. Entonces, es algo interesantísimo en una cena, ya después de la renuncia que tuvo Ratzinger, que lo invitan, una cena aquí en Roma, y entonces él está hablando, está planteando, da la explicación poco a poco, ¿no? Entonces, y ves claramente el cuerpo bipartito, no o sea, no de la iglesia, del concilio. Por eso siempre él te recalca que hay dos concilios. Claro, es que hay el cuerpo bipartito de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Decir la verdad es riesgoso, o sea, es muy, muy riesgoso. Y estamos hablando que lo poco que uno ha ido descubriendo es el 0,001% de la verdad, porque es impresionante, no por, o sea, la cantidad de mentiras históricas que nos las han impuesto Ro- como verdad. Roberto Marchesini, que tú conoces, el escritor Roberto Marchesini, que en su libro sobre liberalismo y cristianismo, Sí, que lo necesito. él le dedica 2 capítulos al Concilio Vaticano II describiendo qué fue lo que realmente ocurrió allí. Roberto Marchesini dice que se trata de que el catolicismo, ¿verdad?, se vuelva un movimiento exclusivamente de derecha, que rechace todos los elementos Mm, sociales que mm, tiene y que tenía y que siempre ha tenido, pero que especialmente después de León XIII y la exposición y la presentación al mundo de lo que fue la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Bueno, ese catolicismo siempre tuvo un componente social de justicia social, frase que es odiada hasta la muerte por la derecha, ¿verdad? Y Bueno, ya Marquesín, lo dicen frontalmente incluso católicos, eh, católicos liberales, con este ataque de entonces, Milei a la justicia imagi- social, bueno, están imagínate extasiados los tú, católicos imagínate de tú, ¿no? derecho. Imagínate tú un catolicismo que rechaza la justicia social. Maravilloso, magnífico. Pero Sí, 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 Marquesini dice sí. que ese es el objetivo. El objetivo es, y Marquesini dice que la clave quedó establecida durante el Concilio Vaticano II. Y la clave consiste fundamentalmente, no es la única, pero consiste fundamentalmente en denunciar al Concilio Vaticano II como el gran culpable, ¿verdad? Ujú, Como el ujú. comienzo de todos los males, ¿verdad? Como el comienzo prácticamente la destrucción de la Sí. iglesia por parte del comunismo, ¿no? Porque además el razonamiento católico americano, porque hoy en día el catolicismo proviene de un razonamiento que es de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, tú sabes entonces que resulta ser que un católico que defiende la justicia social, bueno, Es comunista. es comunista, ya, es comunista, se acabó, o sea, aquí no hay más discusión, ¿entiendes? Es el que cree que Jesús era socialista, es el que cree que Jesús era obrero, es el que cree que Jesús fue el primer revolucionario comunista, todas esas estupideces fueron creadas en aquella época, pero digamos, la estrategia es esta, la estrategia es convertir al catolicismo en algo que solamente le pertenece a la derecha. Solo nosotros, los de la derecha, somos los verdaderos católicos. Esa es la estrategia. Las tácticas y los métodos, el número uno consiste en la renuncia, no, en la denuncia del Concilio Vaticano II, pero una denuncia hecha de la peor forma posible, de la forma más superficial posible, Ujú, una denuncia
que, como dice muy bien Ratzinger, dice, pero un momento, denuncien, a ver, hagan una denuncia del Concilio Vaticano II, pero basado en la documentación, en la riquísima documentación que dejó el Concilio Vaticano II y que nadie menciona. ¿Y por qué nadie menciona esa documentación? ¿Por qué será? A ver, ¿por qué será que nadie menciona esa documentación del Concilio Vaticano II? Porque no les conviene. ¿Entiendes? Bueno, porque además, y además no No, la han no, y leído, además viene a además estudiarse ni la sus han leído, textos. ni la han Sí. leído, ni la han leído, ¿no? ¿Entiendes? Porque además, lo más increíble es que no se trata ni siquiera no se trata de textos de teología superior, o sea, textos que solamente un teólogo puede, Ratzinger tiene muchos libros donde pues, él mismo lo explica en un lenguaje, ¿sabes? pero es Más que de divulgación, porque son... pero Ratzinger dice que los mismos textos que dejó el Concilio Vaticano II, al ser pastorales, ellos no se metieron nunca con la doctrina quedó intacta. Al ser textos pastorales, el lenguaje es pastoral, señores. Por lo tanto, no hay excusa para no leerlos, ¿entiendes? Pero bueno, ya iba a decir una grosería, pero nos tienen con ese metido, tiempo metido, lo del Vaticano II, que ya me tiene harto. Un día de estos vamos a hacer algo juntos con el tema del Concilio Vaticano II, porque a mí me interesa empatar eso con que con algo que que Marquesini sospecha, Ujú, y otros sospechan, y yo también sospecho, y es ujú. que fue una operación de judaización del catolicismo. Ok. Judaización, o sea, en otras palabras, fue promovida por el lobby sionista cristiano, ¿verdad? Que es protestante, pero están, el plan último, final, parece increíble, es el de crear nada más y nada menos que un sionismo católico, señores. De hecho, ya existen sionistas católicos. De hecho, ya Uf. existen católicos que defienden a Israel como sea. O sea, como sea y a como dé lugar. O sea, para ellos Ah, por cierto, lo que está haciendo por cierto. Israel no es ninguna matanza, es algo que es totalmente justo, algo totalmente justificado. Bueno, esos ya Ya va. se podrían definir como sionistas católicos, ¿no? Los sionistas cristianos ya existen desde hace décadas existen. En realidad existen desde hace casi un siglo, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un objetivo también, ¿no? El de crear, el de apropiarse, la derecha apropiarse del catolicismo y al parecer los promotores de esta operación, según Marquesini, son obviamente el lobby sionista, el lobby sionista cristiano, o sea, el lobby sionista protestante, y obviamente la que nunca puede faltar, mejor dicho, las dos que nunca pueden faltar, ¿no? Uno, la CIA, ¿verdad? Y dos, la masonería. ¿Por qué la masonería? Porque en realidad el objetivo no es tanto el crear un católico sionista o un católico de derecha. El objetivo no es tanto ese. Los católicos son muy ingenuos y no se dan cuenta de que el objetivo no es el catolicismo, no es el catolicismo de derecha, no es tener nuestro catolicismo, con el cual nuestra bandera, Dios, patria, familia, somos católicos y defendemos la tradición, la familia y la propiedad. No, Propiedad. no, el objetivo no es ese. Al final, señores, ni se dan cuenta. El objetivo realmente es suprimir tanto al catolicismo como a las demás religiones A monoteístas. todas las religiones. A Por todas, eso, no, 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 a todas las religiones monoteístas, eso. monoteístas, ¿entiendes? Pero fíjate, Porque algo, ellos saben perfectamente que si intentan eliminar
las religiones orientales, los orientales se le van a quedar mirando en la cara diciendo, Claro, pero ya va, y Federico, lo burlándose que pasa es de que ellos, ¿no? todas las religiones han sido penetradas, por Sí, eso vemos, obviamente, en todas siempre hay una ala que se mantiene fiel a la verdad, sí, ¿ok? Pero fueron todas penetradas porque el objetivo es crear una única religión universal, exacto. doblegada a sus Y, intereses, y que son totalmente... la organización encargada de coordinar esa operación no es ni la Rothschild, ni la banca Rothschild, ni la CIA, que no sabe nada de eso. La organización perfecta para organizar esta operación se llama la masonería. Bueno, pero es que espérate, ahí lamentablemente la documentación no la tengo, no la tengo a la mano. Está en una biblioteca en Francia, ¿ok? Donde están los archivos, donde está toda la denuncia por parte de Sonja en el tema de la masonería, en esto, ¿ok? Entonces, ahora que te metiste con el tema del sionismo, el concepto fue alterado, modificado a nuevas realidades. 2014-2015, invito a lo busquen, y de hecho después fue aprobado por Donald Trump, si mi memoria no me falla, reconoce este concepto. ¿Cuál Pero concepto? cuando tú lees el concepto de lo que hoy en día se considera antisemitismo, por eso vemos que dentro del mismo judaísmo, o sea, no puedes tocar las finanzas, no puede ser el judaísmo religioso, o sea, es antisemita, o sea, una serie de cosas. Les invito a buscar los nuevos conceptos porque es muy importante. Porque entonces, Ratzinger, no por casualidad, sabiendo todo el tema de esta unificación de todas las religiones, él define muy bien las cosas en su testamento espiritual, ¿ok? En este Levántalo, libro. levántalo, aléjalo un poquito y levántalo de nuevo. Levántalo. El ¿Qué, testamento espiritual. qué es el cristianismo? Es el título de ese libro. ¿Qué Aquí hay es un capítulo el cristianismo? este es el último libro póstumo, que es su testamento espiritual. Aquí tiene un capítulo dedicado al judaísmo, al islam, diálogo cristiano-islámico, diálogo judeo-católico. Entonces empieza, ¿sabes? Aquí está con todas las religiones. Y hay otro texto que es esto fue, mm, este es el diálogo con el rabino Ariel Folger, ¿ok? Hebreos y cristianos, ¿ok? Esto viene tras una discusión, un debate que se dio entre ellos, se nace el libro. Cuando tú te pones a ver las tensas relaciones del judaísmo y el cristianismo, de hecho incluso hay un evento que participaba el Papa aquí en Roma, en la sinagoga. Bueno, hubo una ala que no estuvo de acuerdo tras las críticas, ¿sabes? Ratzinger también fue muy atacada por ciertas corrientes del judaísmo, ¿ok? O sea, hay que aclarar, son ciertas corrientes. Todos sabemos cuáles fueron las posturas, tanto a raíz del Concilio Vaticano II y a raíz de todo el trabajo teológico de Ratzinger con relación a la raíz hebrea, ¿ok? De Cristo. O sea, ¿por qué? Porque en el cristianismo eugenésico de la era nazi se modificó y se alteró, y había muchos cristianos, ¿ok? Porque aquí lo que buscan entrar en un trasfondo muy trasfondo es imponer la eugenesia como religión. La eugenesia es la que suplanta a todas las religiones. Claro. ¿Por qué? Tras todo ¿Pero por esto, qué? ¿Por qué? ¿ah? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Te lo digo ya. ¿Por qué? Dilo, dilo. Porque hay que crear al nuevo ganado. Hay que crear al verdadero nuevo ser humano. O sea, el transhumano, ¿entiendes? El transhumano El, se logra de esa manera, ¿entiendes? yo creo que ya O sea, hablaríamos, el objetivo final es el, el el- poshumano. bueno, no, esa es una discusión semántica. Yo no me meto, ya esas son discusiones semánticas entre pseudo intelectuales. Entonces viene un pseudo intelectual y dice,
No, eso es transhumanismo, entonces llega otro pseudo intelectual. No, Para mí es eso, transhumanismo, no, 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 pero yo cuando me encuentro ya con esas discusiones semánticas, si es poshumanismo o transhumanismo, ya eso no me interesa. O sea, eh, es lo que viene después del humanismo, pero no como humanismo, porque el humanismo es la palabra que es mal utilizada. mm, ¿Entiendes? Es lo que viene después de lo que se llama, ¿no? O sea, se supera la fase histórica, ¿no? De ¿cómo se llama? Que comenzó en el siglo XV con la modernidad. Entonces, lo que verdaderamente, no muestre los libros así, porque no estás mostrando nada. O sea, acabas de dar una clave muy importante con el tema del humanismo. Este es un libro que se llama Una nueva cultura para un nuevo humanismo. Cuidado, cuando Ratzinger habla de un nuevo humanismo, estos son sus discursos, el discurso de París, yo lo amo, habla del pero humanismo. muestra el libro, por favor. O sea, levanta el libro, aléjalo, por favor, un poco. Entonces voy a leer el título. Una nueva cultura para un nuevo humanismo. Los grandes discursos de Benedicto XVI. Ese es el título del libro. Ok, ¿por qué? Porque, cuidado, porque la Unión Europea, ok, se está ya con el aval, se hablan de un nuevo humanismo, incluso desde la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuidado con el uso de los términos, ¿ok? Estos son los discursos de gracia, un humanismo basado en cristocéntrico, ¿ok? Un dato curioso del día de la celebración del nacimiento de la Unión Europea. El discurso del cardenal Zuppi y no recuerdo el nombre ahorita por ahí. Ay, Dios mío. Sí, el pobre Bifi, yo cuando leí ese segmento, yo ¿Cómo es veía a Bifi posible? revolcándose en la tumba, ¿Cómo es porque él es el posible sucesor, él fue sucesor después de cómo, Cafarra, creo que vino él. cómo es posible que semejante mamarracho lo hayan convertido en cardenal y lo Bueno, hayan pero ¿en qué llevado terminó hasta la esa iglesia? posición? Porque después de Increíble. Bifi vino Cafarra, después de Cafarra, si no me Bueno, yo equivoco, te voy a decir algo. Aquí hay que tener vino cuidado Zuppi. porque hay un término que se nos pasa. Porque el humanismo nace, lo que llamamos el humanismo nace con un periodo en particular, ¿no? El humanismo nace con ese periodo que hoy en día conocemos como es la modernidad, ¿no? Estamos hablando de fundamentalmente del siglo XV, ¿no? Incluso yo tengo una fecha precisa para que es 1626, fecha de la publicación del libro La Nueva Atlántida de Francis Bacon. Pero bueno, esa es digamos, mi teoría. ¿Qué pasa? Este humanismo nace es con lo que hemos dado en llamar la humanidad, que ha llegado hasta nuestros días y que hoy en día ha llegado a su agotamiento definitivo. ¿Entiendes? Esta pérdida de libertad de expresión que estamos denunciando es un síntoma del cáncer, o sea, que ya ha invadido todo el organismo de la modernidad, ¿verdad? Porque ya la modernidad, señores, se volvió obsoleta. O sea, ya, o sea, lo que toca ahora es superar a la misma modernidad, ¿verdad? Con algo distinto, que es lo que se está preparando. Y para esa nueva modernidad, el humanismo actual no funciona en lo más mínimo. ¿Entiendes? Entonces tenemos que ir hacia la creación siempre anhelada por todos los poderosos, ¿verdad? La creación de el hombre realmente ganado, el hombre realmente dominado, el hombre realmente convertido en una masa El mundo perfectamente. feliz, Federico, el Es que objetivo ahí final es el iba. mundo A eso feliz. iba, a eso iba. O sea, Ni más ni menos el nuevo mundo feliz de Aldous Huxley. ¿Por qué?
porque se trata de que el hombre, así como mi queja de que todo el mundo se dejó quitar su libertad de expresión sin reclamar, ¿verdad? Nadie se queja de eso, nadie reclama por eso. Bueno, ese es el comienzo del nuevo hombre feliz de Aldous Huxley. Alguien que no es que reclame o no reclame, es que se muestra agradecido ante estos nuevos progresos, se muestra agradecido ante estos progresos tecnológicos, se muestra agradecido ante la cibernética invadiendo su vida, ¿no? Se muestra agradecido de que le metan le implanten un chip, Sí. se muestra agradecido de que eliminen el dinero contante, el dinero contante y sonante, y lo sustituyan por un dinero electrónico, ¿verdad? Se muestra agradecido por todo esto, ¿entiendes? Y se muestra agradecido por la eliminación de la eliminación de la diferencia tradicional entre hombre y mujer. Se muestra súper agradecido, le parece algo excelente. Se muestra agradecido por todo. En otras palabras, es, Incluyendo la construcción de nuevos seres humanos de manera artificial. es que a O eso sea, que es vamos. justo el meollo del asunto. A que a eso Pero vamos. O fíjate, sea, la carne, eso de la no, mira, pero es carne que ya están, sintética, ya es están trabajando, hay un proyecto de las cápsulas. O sea, eh, es increíble, o sea, ya, o sea, ya tal no es de cual, el ficción, nuevo ¿eh? mundo, tal Pero cual. fíjate, No, las cápsulas, pero un momento, esas cápsulas exacto. incubadoras, o sea, en otras palabras, la verdadera gestación, todo el proceso de gestación del ser humano desde la fecundación hasta el alumbramiento va a ser fuera del útero en una cápsula. Para terminar, que no se me vaya. Entonces, felicitando a toda la Unión Europea, ¿sabes? Toda la construcción y toda, pero espérate, es la casa, mira, oye lo grave de esto, es la primera casa común. ¿Recuerdan? La casa común de la que tanto habla Bergoglio. Es la primera casa común de Fratelli Tutti, es la Unión Europea. Y yo, Claro. sea, tienen que leer los textos de la iglesia verdaderamente cristocéntrica, diciendo todas las denuncias. Hasta están aprobando pues, en estos momentos en Francia, chicos, están por aprobar la muerte asistida, la eugenesia, Yo solo la espero que, eutanasia. O yo solo sea, espero que esta casa común, ¿verdad? Se esté preparando debidamente y en realidad ya se están comenzando a preparar, pero comenzaron muy tarde y no les va a dar tiempo y se van a encontrar con una situación muy, muy terrible, porque esta casa común va a entrar en guerra con Rusia y me van a disculpar porque ahora sí me voy a ir con una grosería. Rusia les va a reventar el culo a patadas. Toda la porque Unión Europea unida, unida, unida. tienen que leer, invito a que ¿Entiendes? lean los textos de Ratzinger Entonces sobre la Unión, sobre Europa. ahí Europa, veremos, ¿dónde vais? ahí veremos cuán bella es esta casa común en donde pasaremos hambre y habrá muerte en masa, señores. Sí. Mira, entonces eso es una cosa. Eh, yo no La se- quisiera prolongar mucho no, más. no, vamos a ir cortando porque son muchos Vamos a ir temas y voy a cortando. dejar. Exacto. Sí. Exacto, vamos a dejar temas para la Entonces próxima. fíjate, de hecho ya hay una campaña con el tema electoral de la Unión Europea en donde es una campaña contra la desinformación, Sí, ¿ok? sí, Ante el tema electoral, aquí, bueno. sí. Una cosa, volviendo al sionismo, ¿ok? No es mi tema, pero Ujú, yo estoy viendo recurrentemente el discurso de la tierra, o sea, del pueblo elegido, la ujú. tierra, o sea, esa tierra es de ella por derecho, porque Dios no la, ¿sabes? Aunque nosotros no vivamos aquí, o sea, no nacimos aquí, es nuestra, porque tienen la misión de Dios. Nosotros los católicos y o sea, los cristocéntricos, los invito a que lean, ¿verdad? El pueblo y la casa de Dios de San Agustín. Esto es un libro de Ah,
Bueno, está bien, ok. Pero es que es O sea, importante, es sí, no, no, importante claro. entender Yo cuando solamente advierto a la gente, o lean a Ratzinger que lo ¿verdad? explica. Que es mejor leer. Yo recomiendo en lo particular leer a otros autores, porque tanto San Agustín como Santo Tomás, a no ser que, No son fáciles. No, no, no es que sean son busquen a unos, Ratzinger que lo explica. no es que sean fáciles, son unos ladrillos de plutonio Es que esos espérate, libros. es que O este es sea. un libro de Ratzinger, este no es un libro de San Ah, Agustín. ok, ok. Pero es importante que, pero en muchos escritos no necesitan el libro, pueden buscarlo Ujú. ponen la explicación de lo que significa, más en los libros de Jesús, o sea, lo que explica, lo que realmente significa ser el pueblo y la casa de Dios Sí, para sí, nosotros los cristianos. No sí. tiene nada que ver con esto, el concepto que, o sea, que están metiendo y están imponiendo, y yo veo un silencio absoluto, porque es lo que tú dices, ya está todo penetrado. Y para cerrar, porque eso es un adelanto, Ujú, hay un derecho humano, ujú, que es en el que yo me estoy concentrando con esta serie que estoy haciendo, que inició con Inglaterra, ujú, ¿verdad? Pero va a ir pasando por varios países. El próximo capítulo va dedicado a un país muy especial, ¿ok? Escuchen esta expresión. Y no por casualidad Pablo VI, te- fue tan rebelde hasta el final. La planificación familiar como derecho humano. Vean la farsa, estén atentos con la farsa de los provida que se concentran en el aborto. claro, no entiende. No, no, Los eso no. católicos de derecha que defienden el aborto. Sí, resulta ser que planificación familiar es otra cosa que planificación humana. Y descubres que además, Pero además, no me desarrolles el tema, por favor. Vamos a dejarlo no, para otra. entonces, exactamente, entonces Por favor, por eso favor. es un tema que para poder llegar a explicarle, la gente lo entienda, fíjate por dónde todo el trámite histórico Sí, que tengo que pasar. pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos a cerrar. Sí, Yo, por mi lado, voy a cerrar dándoles una píldora de adelanto, que es muy importante que la vayan entendiendo. Vayanla pensando, se las doy y vayan reflexionando. El sionismo, que no es ninguna ideología, no es ninguna política, es supuestamente un movimiento nacionalista. El sionismo fue creado tanto por ingleses como por judíos, hebreos, ¿no? Israel nunca tuvo nada que ver con la creación del sionismo, nada, nunca. El sionismo nació es en Europa, fue obra de judíos e ingleses. Ese sionismo ya no existe desde hace mucho tiempo y fue interesante. sustituido por un sionismo muy distinto, que es un sionismo que solamente existe en los Estados Unidos. Fíjate. No es un sionismo inglés, ya no es un sionismo inglés, no es un sionismo israelí que nunca existió porque todos los políticos sionistas israelíes son asalariados, son tarifados desde los Estados Unidos. Otras palabras, son políticos a sueldo de los Estados Unidos. Netanyahu no es más que un político americano, realmente. Es un político americano que cumple funciones de presidente de Israel, pero él es más americano que israelí, pero la clase política israelí es toda una clase política financiada desde los Estados Unidos y el único sionismo que manda es el de los Estados Unidos. Y la explicación está en esta serie mía que estoy desarrollando, ya vamos por unos cuantos capítulos, sobre la guerra en el templo, en donde yo explico en varios capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan larga esta serie que yo estoy haciendo? Pero que es muy Porque importante, Federico, eso es no es un tema porque y fácil. es un tema muy complejo para entender cómo fue que el sionismo se transformó en algo que reside no en Israel. O sea, Israel simplemente tiene que, ¿cómo se llama? Sufrir.
sufrir las determinaciones de un sionismo que no existe en Israel. El sionismo que manda existe solamente en los Estados Unidos. Piénsenlo bien, porque la gente está muy despistada con esto del sionismo israelí. El sionismo israelí no tiene ninguna importancia, esos son todos títeres, señores, títeres, o asalariados, o tarifados. Sionismo inglés, hace tiempo que no existe tampoco él. Es el sionismo de los Estados Unidos. Y el sionismo de los Estados Unidos es sionismo, es un sionismo hebraico, ¿verdad? Eh, pero no religioso, no No religioso. religioso, Es un, importante. es un sionismo hebraico no religioso. El único sionismo religioso no es el hebraico, es el sionismo cristiano protestante, el de los dispensacionalistas. Ese sí es religioso, tiene un componente religioso. Y se está desarrollando un tercer tipo de sionismo, poco a poco, que es increíble, que es el sionismo católico. Increíble. Entonces, se los Bueno, dejo para que lo vayan procesando, porque lo voy a eh, es, eh, desarrollar. eh, Lo voy a con ir relación a, desarrollando en próximos videos. es muy importante esa serie porque fíjense, como insisto, somos todos unos analfabetos. O sea, realmente hay que ir saliendo y entendiendo, además las manipulaciones del lenguaje, fíjate, tú acabas de dar una clave, o sea, somos analfabetos y lo que vamos a decir que nuestra principal educación, además de alterada, en Occidente ha sido difundida a través de los grandes medios. Ese ha sido lo principal, ¿no? Entonces, intelectuales, volvemos al punto de inicio. Ahora sí, Entonces, vamos. recomiendo atentamente esa serie. Para nosotros los católicos es importante Gracias, entender gracias. esto. Y es muy importante entender esto. Y además, y ya para cerrar, la crisis inédita de fe que se vive, en la que denuncia Raxel, y fíjate, estamos en un entorno ultra religioso en el mundo, pero vivimos una crisis inédita de fe, ¿verdad? Abarca todas las religiones monoteístas. No Sí, es es cierto, solo nosotros. O sea, habla completamente una de cierto. crisis inédita de fe en Occidente. O sea, Claro, claro, obviamente exacto. el punto inicial es para nosotros los católicos, pero en realidad es en el mundo. No, 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 es verdad, es totalmente cierto. Pero porque se Bueno, sustituyó la fe por otras religiones. O sea, como decía Bifi, son credulinos, creen en el horóscopo, creen en los... ¿Sabes? Ese es un tema en eso, que tengo apartado que exacto, viene en por eso. ahí. Entonces, ya, 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 chao. ya, se acabó. Entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias, amigos, por la atención hasta el final, ¿verdad? Ya vienen más videos, van a venir, la próxima semana va a salir más de un video, así que la recuperación de la producción va a ser muy buena. Eh, Como siempre, bueno, mi mayor agradecimiento en particular hacia los patrocinantes del canal, que siempre tienen esa paciencia conmigo con estas pausas. Esta ha resultado ser una pausa de 2 semanas en vez de una. Iba a ser de una, ha resultado ser de dos. Pido disculpas, pero todos han demostrado siempre tener paciencia. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Chao.